todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. 5, en su versículo 21 en adelante vamos a estar leyendo en esta hermosa tarde. Me confirma con amén cuando usted lo tenga, para que juntos demos lectura a esta hermosa palabra. Génesis capítulo 5, versículo 21 en adelante. ¿Lo tenemos? Alabado sea el nombre del Señor. Damos lectura a la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice su letra: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos escuchado de este hombre de Dios que muy poco se menciona en las Sagradas Escrituras, de este hombre llamado Enoc? Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que mi Biblia dice ahí en el capítulo 5, el encabezamiento, el tema, los descendientes de Adán. Y vemos de que Enoc, mis queridos hermanos, desciende de su primer hijo, que describe acá el capítulo 5 de Génesis, primer hijo que menciona este capítulo, de Adán. Al hablar de Adán, mis queridos hermanos, es hablar de un hombre que fue creado, fue hecho, un hombre inteligente, un hombre agradable, un hombre santo, semejante a nuestro Dios, que no había maldad, no había pecado, no había malicia, sino que Dios lo hizo santo como es Dios. Pero a partir, mis queridos hermanos, de la desobediencia de Adán, entró el pecado, y por el pecado la muerte. Si usted ve, mis queridos hermanos, en el capítulo 1, versículo 26, si no me equivoco, dice que Dios hizo a Adán a su imagen y a su semejanza. Y si nosotros vemos, mis queridos hermanos, acá en el capítulo 5, en su versículo 3 en adelante, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, oiga, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Si nosotros vemos, mis queridos hermanos, al principio, cuando Dios creó o formó a Adán, lo hizo sin pecado. Y vemos de que Adán, mis queridos hermanos, acá engendra un hijo semejante a su imagen y a su semejanza, pero con mis queridos hermanos, con el problema o con esta dificultad del pecado, de la desobediencia. Alabado sea el nombre del Señor.
Yo no sé si usted había meditado o había encontrado eso o se había detenido a leerlo, de que también Adán engendró un hijo a su imagen y a su semejanza, pero ya con la maldición del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos, mis queridos hermanos, de que de esa descendencia, de ese hijo que engendra Adán y le pone por nombre Set, vemos que de allí viene, nosotros miramos toda la descendencia de estos hombres y vemos algo, que por la desobediencia de Adán, todos estos hombres que menciona, mis queridos hermanos, los descendientes de Set, vemos de que todos pasan por un mismo problema, por una misma dificultad, por un mismo obstáculo. Aunque ellos querían o quisieran o hubieran podido evitarlo, no lo pudieron evitar. Era enfrentar la muerte, que estos hombres, al transcurrir los años, al llegar al final de sus años, ellos morían y eran sepultados. Pero, mis queridos hermanos, vemos en todo esto, vemos en mis queridos hermanos, en esta hermosa escritura, que cuando el pecado, mis queridos hermanos, entró a los hombres, entonces la muerte también tomó posesión del ser humano. Pero al ver Dios que el enemigo estaba, mis queridos hermanos, haciendo lo de él, que por esa desobediencia, por la culpabilidad del enemigo, por la muerte que, mis queridos hermanos, pasó a ser parte del ser humano, todos los hombres morían. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, a meditar en estos hermosos pasajes, en medio de toda esta muerte, Dios, mis queridos hermanos, hace algo maravilloso en este hombre llamado Enoc. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos en un cuadro en este hermoso capítulo 5 de Génesis, mis queridos hermanos, cuando la muerte se apoderaba de toda la descendencia, mis queridos hermanos, que descendieron de Set. La palabra del Señor dice de que llegaron a sus ciertos años, engendraron hijos e hijas, pero al final dice, al final de los años, murieron o morían. Pero vemos algo maravilloso en mis queridos hermanos, en este hombre llamado Enoc. Algo, podemos hablarle sorprendente en aquel entonces, de aquellas gentes que lo rodeaban, en medio de aquella gente de que él se encontraba. Cuando llegaban a su final de años, morían, pero en él vieron algo diferente. Dios hizo algo en la vida de este hombre que no lo hacían los demás. ¿Y sabe que por qué lo hizo? Para demostrarle Dios al enemigo que no había tomado posesión de todo ser humano, que todavía Dios tenía misericordia, y a quien él le daba vida, a quien él podía guardar, lo guardaba, y a quien él quería darle la vida, se lo daba, y a quien quería librarle de la muerte, lo libraba. Y esto es lo que él hizo con Enoc. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, mis queridos hermanos, algo maravilloso, algo de que Dios actúa. Es como dijéramos, mis queridos hermanos, vamos a tomar algo muy sencillo para que nosotros podamos entender. Es como que nosotros lleguemos a un lugar, a una tierra, a un terreno, que a lo más nosotros entrar, miramos una sequedad. Miremos, mis queridos hermanos, donde no hay vida. Miramos algo donde todo está muerto. Pero si nosotros nos encaminamos en un terreno más adentro y vemos que alrededor, mis queridos hermanos, o en medio de ese terreno hay algo, hay una parcela que tiene vida, mis queridos hermanos, uno se admira, mis queridos hermanos, se queda sorprendido. Y esto fue que pasó, mis queridos hermanos, en esta generación. En medio de aquellas personas que morían, al final de los años morían, en medio de eso Dios hace una obra maravillosa. Dios hace un milagro. Dios, mis queridos hermanos, hace algo precioso en este hombre. Alabado sea el nombre del Señor, llamado Enoc. Si nosotros vemos, después de eso continúa la muerte. Alabado sea el nombre del Señor.
Y algo muy importante, mis queridos hermanos, de que quiero que nosotros entendamos en esta preciosa tarde, que es caminar con Dios. Hemos escuchado unas palabras, mis queridos hermanos, de fortalecimiento, unas palabras de aliento. Pero ahora no, la pregunta es, nos hemos puesto a pensar nosotros que es caminar con Dios. Es muy diferente de que Dios camine con nosotros. Es muy diferente a que nosotros caminemos con Dios. La palabra del Señor dice de que Enoc caminó con Dios. Nos hemos puesto nosotros a pensar en esto. Yo veo reflejado en este hombre, mis queridos hermanos, un deseo, un aliento, un deseo, una sed por servirle a Dios en medio de una generación, mis queridos hermanos, que estaba depravado, en medio de una generación que estaba en desobediencia. En medio de eso se encontraba él rodeado de todos aquellos hombres que no le servían a Dios. Pero en medio de esos hombres, mis queridos hermanos, Dios pone el deseo en el corazón de Enoc, de que él haga la diferencia alrededor de todos aquellos que lo rodeaban. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo mismo de que Dios ha hecho con usted y yo, mis queridos hermanos, que nos ha puesto que hagamos la diferencia en medio de un mundo depravado, en medio de un mundo de perversidad, en medio de un mundo a donde solamente se mueve la maldad. Pero Dios le ha placido ponerlos ahí a usted y a mí, para que hagamos la diferencia en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso fue lo que hizo Dios con Enoc. Vemos que, mis queridos hermanos, para encontrar a un hombre como Enoc, primeramente, mis queridos hermanos, un hombre agradable, un hombre obediente, un hombre que le servía a Dios, un hombre, mis queridos hermanos, que se apartaba para Dios. Después, primeramente encontramos a Abel en la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 4 encontramos al primer hombre que se apartó para Dios. Y después de ahí pasó cierto tiempo, mis queridos hermanos, para volver a mencionar a otro hombre que le agradara a Dios, que le sirviera a Dios, que tuviera el deseo de agradar a Dios, de servirle en todos sus caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, Enoc era un hombre que no poseía o no tenía lo que nosotros ahora poseemos, que es las Sagradas Escrituras. Él no lo poseía, mis queridos hermanos, pero había un deseo en su corazón. Había escuchado de los primeros hombres, mis queridos hermanos, cómo era lo que era apartarse para Dios, servirle en medio de una generación maligna. Él estaba dispuesto. Él se propuso. Mis queridos hermanos, pero ¿qué pide Dios de nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros para poderle servirle a Él? ¿Se ha puesto a meditar usted en eso? ¿Qué pide Dios para poder caminar con Él? Acompáñame de Deuteronomio, mis queridos hermanos, capítulo 10 y versículo 12. Oiga lo que dice la Sagrada Escritura. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oiga lo que pide Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Enoc había entendido antes, mis queridos hermanos? Enoc había entendido esas palabras. Tal vez no las poseía, pero Enoc sabía
de que cómo era servirle a Dios o qué significaba apartarse para Dios en medio de un pueblo, en medio de una generación perversa. Es fácil decir, mis queridos hermanos, yo voy caminando con Dios y practicando todas las cosas que a nosotros se nos antojan. Es tan fácil decir, mis queridos hermanos, yo le sirvo a Dios, pero practicando otras cosas que nos alejan de los caminos de la voluntad de Dios. Y para poder, mis queridos hermanos, hallar gracia delante de los ojos de Dios, tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que nos contaminan, que nos apartan, que nos alejan de Dios. Enoc, eso lo que hizo. Apartarse, mis queridos hermanos, evitar de todos aquellos o de todas aquellas, mis queridos hermanos, o relacionarse con todo aquello que lo podía alejar de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en la actualidad, que usted y yo nos apartemos, mis queridos hermanos, de todo aquello que nos puedan contaminar, de todo aquello que nos pueda apartar de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios nos viene a decir en esta noche. Nos viene a poner ejemplo como este hombre que se apartó para Dios, que vivía para Dios. No fue un poco tiempo, no fue un año, no fueron semanas, no fue 3 años. La palabra del Señor dice que él caminó con Dios 300 años. Dice que caminó con Dios 300 años y vivió 365 años. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo meditando en esta madrugada, en esta palabra, alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, Enoc no sabía, no había, mis queridos hermanos, no había entendido o no había escuchado, en otras palabras, mis queridos hermanos, lo que el salmista decía, mis queridos hermanos, en el Salmo 16:11. Oiga lo que dice: me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Enoc no sabía esto. Mis queridos hermanos, me mostrarás la senda. Pero Enoc había entendido, mis queridos hermanos, estas palabras lo había hecho de él. Él reconocía que al servirle a Dios, al caminar con Dios, le era plenitud de gozo, mis queridos hermanos. Y es lo que Dios quiere para el pueblo, es lo que Dios quiere para usted y yo, que sintamos plenitud de gozo al servirle, aunque nos sintamos rodeados, aunque nos sintamos que el enemigo los asedia. Pero tenemos al Dios que estuvo con Enoc. Él está con nosotros para ayudarnos, para sacarnos en victoria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Él había entendido eso, que a servirle a Dios no era servirle con tristeza. Eso no quiere decir que no pasó dificultades, claro que sí, pero él, mis queridos hermanos, había entendido las palabras que decía el salmista, mis queridos hermanos, aunque no las habías oído, pero lo hacía de él: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él había entendido, mis queridos hermanos, esas palabras le motivaban, le ayudaban, mis queridos hermanos, para poder continuar sirviéndole a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, a él había entendido que Dios le había mostrado la senda de la vida. Él había entendido que servirle a Dios era con alegría, era con gozo. Como les vuelvo a repetir, eso no quiere decir que él no se enfrentó con dificultades, con problemas. Claro que sí, pero él había puesto la confianza y la fe en el dador de la vida,
Y en Él es que nosotros también tenemos la confianza. No importa, yo no sé por qué problema usted está pasando, yo no sé por qué problema usted se está enfrentando, pero déjeme decirle, ese mismo Dios que estuvo con Enoc, ese mismo está con usted y está conmigo. Y Él no los ha desamparado, Él no los ha dejado solos. Él está con la iglesia, Él está con usted, Él está por allí para levantarlo, para darle fuerza para nosotros. Y Él lo llama, mis queridos hermanos, ¿de dónde agarrar fuerza? Él desde allí nos levanta y nos, mis queridos hermanos, pone nuestros pies en roca firme. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Enoc había entendido que Dios era la sombra de él. Aquella misma sombra que iba guiando, mis queridos hermanos, al pueblo cuando fue sacado de la esclavitud. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hay que hacer para caminar con Dios? Primeramente, mis queridos hermanos, Enoc se hizo amigo fiel de Dios. ¿Usted sabe que es un amigo fiel? ¿Usted sabe que es un amigo fiel? Es alguien que no lo va a traicionar. Es alguien que no lo va a desechar. Es alguien que en los momentos difíciles va a estar ahí con usted. Es alguien que en el momento de lágrimas Él va a estar ahí para ayudarle. Y eso es lo que Enoc había encontrado en Dios. Eso es lo que Enoc había hallado en Dios, que en los momentos de sufrimiento Dios ahí estaba con él para poderlo fortalecer y encaminarlo en la senda que Él lo había puesto. Pero vamos a esto. ¿Se puede caminar con alguien que no sea amigo? ¿Se puede caminar con alguien de que en vez de ayudarle lo desecha, lo desprecia? No nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos de nosotros los que estamos en este lugar tal vez soportaríamos caminar juntos por varias semanas, por varios años? ¿Cuántos de nosotros muchas veces, mis queridos hermanos, con una vez que compartimos, quedamos sin deseo de volvernos a acompañar de esa persona? Salimos decepcionados. Salimos, mis queridos hermanos, con aquel pensamiento llenado de ya no volvernos a juntar, a reunir con esas personas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Hagámonos esa pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que hemos quedado desilusionados con un poquito de tiempo haber compartido con aquellas personas que no nos hacen, mis queridos hermanos, no nos hacen pasar un momento agradable, sino un momento desagradable. ¡Aleluya! Pero vemos de que Enoc encontró en Dios un verdadero amigo. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras,
Aunque aquellos hombres con quien él se relacionaba, o aquellos en medio de donde él se encontraba, aunque aquellos lo desecharan, pero él tenía la confianza en Dios de que Dios jamás y nunca lo iba a abandonar. Hoy en esta noche Dios nos dice: aunque tu hermano, aunque tu hermana te abandone o te deseche, ahí arriba está alguien que jamás y nunca nos va a abandonar. Él ha prometido estar con nosotros y lo está, mis queridos hermanos, todos los días de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Jesús dijo, mis queridos hermanos, en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios. ¿Cree que Dios nos mira como amigos de Él? Cada uno de nosotros nos damos la respuesta. Porque aquí dice, mis queridos hermanos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar somos amigos de Dios? Y si no lo somos, Dios viene hablando que Él quiere que nosotros seamos amigos de Él. Y para ser amigos, mis queridos hermanos, tenemos que hacer lo que Él nos ordena a cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Alabados a Dios! Gloria, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, como les dije al principio, Enoc es muy poco mencionado en las Sagradas Escrituras. Pero sí lo poquito que nos muestra las Sagradas Escrituras nos ayudan para mucho entender nosotros qué es lo que a Dios le agrada, qué es como Él quiere y desea que nosotros como hijos de Él nos conduzcamos en el camino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, Enoc era un hombre diferente a los demás. Esa es la clase de cristianos que Dios quiere que seamos delante de Dios. Esa es la clase de cristianos, esa es la clase de personas, esa es la clase de hombres y mujeres de que Dios quiere que seamos en esta generación, así como Enoc lo fue en aquel entonces. Para él no fue nada fácil. No fue nada fácil. Pero él había puesto la confianza en Dios. Él había puesto la confianza en Dios. Ahora la pregunta es, ¿en realidad nosotros tenemos nuestra fe y la confianza puesta en Dios? Y lo que yo puedo ver, mis queridos hermanos, en la vida de Enoc, no fue poquitos días, no fue poquitos años, fueron bastantes. Y a ver cuántos de nosotros de este momento ya estamos desanimados. Ya estamos, mis queridos hermanos, que puede más lo contrario, que puede más, mis queridos hermanos, todo aquello que nos asedia. A lo mejor ya muchos estamos a punto de tirar la toalla, mis queridos hermanos, pero en esta tarde, en este momento, Dios nos dice, mis queridos hermanos, que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él está para fortalecernos, Él está para ayudarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil servirle a Dios
en este mundo en que nos encontramos. Pero hay alguien, mis queridos hermanos, que nos ayuda, que nos empuja, que nos da la fuerza para que nosotros sigamos hacia adelante. Y sabe, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando ya nosotros no queremos servirle a Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces ya nos estamos cansando. Oiga esta palabra. Ya nos estamos cansando de Dios. ¿Me entendió esa palabra? Muchas veces nos estamos cansando ya de Dios. Por eso es que nosotros, mis queridos hermanos, actuamos diferente. Actuamos de una manera a que Dios no le agrada. ¿Sabe qué por qué? Porque le estamos diciendo a Dios que ya estamos cansados de Él, que ya estamos aburridos de Él. Pero qué hermoso es, mis queridos hermanos, cuando nosotros en medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas pruebas, le decimos a Dios, le decimos al enemigo que Él no puede, que el que está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos da la fuerza y Él nos da la victoria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe de qué? El enemigo muchas veces nos acusa, y esto lo que él nos dice es cierto. Él nos dice: tú sos débil. El enemigo eso nos dice muchas veces: tú sos débil, tú no puedes. Y sabe que esa palabra que el enemigo lanza, el enemigo tira, cuando esas palabras que dice el enemigo: tú sos débil, tú no puedes, y nosotros lo penetramos, lo hacemos nuestro, mis queridos hermanos, es por eso que sucede tanto, mis queridos hermanos, decepciones en la vida cristiana, que en vez de nos desanimamos, en vez de ya no queremos seguir, en vez de ya no queremos, mis queridos hermanos, ya no le hayamos sentido servirle a Dios. Pero déjenme decirle, cuando el enemigo tire ese dardo en su mente, en su corazón, déjenme decirle, dígale al enemigo, o digámosle al enemigo: con Cristo soy más que vencedor, con Él lo puedo todo. Él me fortalece, Él es mi guía, Él es mi ayudador. En los días de prueba, en los momentos difíciles, Él es quien me ayuda a seguir hacia adelante. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Eso, el enemigo nos acusa cada rato como hijos de Dios. Nos dice: no puedes, tú ya no tienes fuerzas, tú ya estás destruido, tú ya no tienes arreglo, tú ya no puedes continuar, tú estás ya destruido. Pero cuando el enemigo dice eso, ahí arriba hay unos ojos viéndote que te dice: no estás solo, yo he prometido estar contigo y yo te sacaré y te daré la victoria para que sigas hacia adelante. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo no sé a cuánto Dios le está hablando en esta preciosa tarde, pero Dios, mis queridos hermanos, ha hablado en mi vida primeramente. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos nuestra esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Al hablar de este hombre, Enoc, mis queridos hermanos, es hablar de un hombre que representa a aquellos y aquellas que van a estar vivos cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia. Me imagino, mis queridos hermanos, cómo será ese momento.
O cómo de ser, o cómo fue ese momento cuando este hombre, mis queridos hermanos, encontrándose, viendo que aquellos hombres morían, eran sepultados, pero en él había, mis queridos hermanos, sucedido algo diferente que aquellos que los rodeaban. Porque, mis queridos hermanos, cuando eso quiere decir, cuando usted y yo nos guardamos para Dios, no vamos a ver, no vamos a enfrentar las dificultades que el mundo va a enfrentar, sino que Dios tiene algo mejor preparado para usted y yo, y eso es que nosotros tenemos que hacer lo nuestro para servirle a Dios con más alegría, con más gozo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, y el escritor a los Hebreos habla de él también. Y oiga lo importante, mis queridos hermanos, que hubo en este hombre. Mis queridos hermanos, para ser, mis queridos hermanos, o para no ver muerte. Hebreos, mis queridos hermanos, capítulo 11 y versículo, mis queridos hermanos, 5. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Oye eso. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y oiga eso que dice. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Me pongo a pensar y estaba meditando en todas aquellas personas, en toda aquella comunidad que de donde pertenecía Enoc. Después de vivir 365 años, desaparecer de aquel lugar, y aquella gente buscándolo, preguntándose a sí mismo, una gente por otro lado preguntando por él, qué se hizo, qué se habrá hecho, a dónde estará, qué sería de él. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para que eso pasara, para que eso Dios hiciera con este hombre, tuvo antes que dar testimonio. Ahora la pregunta es, ¿nosotros queremos ser raptados el día que Cristo venga? Yo creo que sí, que todos. Yo creo que todos. Yo creo que ninguno de los que estamos en este lugar, y a lo mejor ninguno de los que nos está escuchando, quiere quedarse, sino que queremos ser raptados cuando Cristo venga por su pueblo. Pero ¿qué hay que hacer para eso? ¿Qué hay que hacer? Hay que dar testimonio, y ese testimonio tiene que ser agradable delante de la presencia de Dios. Porque solamente por decir yo me voy con Cristo, queda como en duda, mis queridos hermanos. Yo no le puedo asegurar, si nosotros no damos testimonio como cristianos, como hijos de Dios, mis queridos hermanos, probablemente pueda ser que tengamos problemas para el día que cuando Cristo venga. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo nosotros, o cómo Dios se puede, o cómo Dios, nosotros tenemos que tener agradado a Dios? Que Él vea nuestro testimonio agradable delante de la presencia de Él. ¿Cómo es nuestro testimonio? Esa es la pregunta.
como cristianos, como hijos de Dios, cómo es nuestro testimonio, cómo lo mira Dios. Si es bueno el testimonio, si el testimonio de nosotros nos alcanza, el testimonio que estamos dando nosotros nos alcanzará si Cristo viene por la iglesia. Nos alcanzará nuestro testimonio. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Como les decía al principio, mis queridos hermanos, este hombre, Enoc, representa a aquellos hombres y a aquellas mujeres que van a estar vivos cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo lo dijo, mis queridos hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en su versículo 17. Ahí nosotros lo podemos ver reflejado. Y dice la palabra: luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos viene hablando de que Cristo viene. Él viene. Lamentablemente, mis queridos hermanos, y va a ser lamentable de muchos de nosotros aún predicando la palabra del Señor. Aún, mis queridos hermanos, parándonos en este lugar, nos quedemos por nuestro mal testimonio, por nuestros malos comportamientos, por no atender al llamado que Dios nos está haciendo a través de la palabra del Señor. Al servirle a Dios, mis queridos hermanos, no es un obstáculo. Como decía nuestra hermana que testificaba, nosotros tenemos que servirle a Dios con alegría. Cuando nosotros podamos servirle a Dios, tenemos que servirle con gozo, porque cuando nosotros le servimos, no importando los obstáculos, mis queridos hermanos, eso Dios lo ve, mis queridos hermanos, con un ojo agradable delante de la presencia de Dios. Y cuando Él venga, nos dará la recompensa. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, mis queridos hermanos, Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Enoc no vio los problemas, no vio los obstáculos, no vio lo largo, los años que él le tocó caminar, sino que él tuvo la mirada puesta en el dador, en el creador, el que todo lo puede, el que da la fuerza, el que le fortalece, el que le había dado la vida, el que lo levantaba, aquel que le ayudaba a seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Termino con esto, porque el tiempo ha avanzado. Termino con esto. Y estas palabras lo veo reflejado en la trayectoria, en el caminar, en el servirle a Dios. Lo veo reflejado estas palabras que vamos a leer en la vida de Enoc. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 24. No le voy a buscar más porque no tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Judas, capítulo 1, versículo
24. Oiga lo que dice estas palabras. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Alabado sea la gloria de Dios. Esas palabras yo lo veo reflejada en la vida, en la trayectoria de Enoc, mis queridos hermanos. Enoc había creído de que Dios lo pudo y lo podía y lo guardó hasta el día de que Dios se plació llevarlo a la presencia de Él. Mis queridos hermanos, no importa la dificultad, no importa el problema, no importa en el momento que estemos pasando, pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, de quien habla aquí Judas es el mismo Dios que puede sostenernos, que puede animarnos, que puede guardarnos sin caída, así como guardó a Enoc, a Elías, a muchos hombres de la Sagrada Escritura. Así nos puede guardar a usted y a mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Y a su nombre damos gracias al Señor en esta tarde por esta hermosa historia que ha sido relatada, como es la historia de Enoc. Imagínese usted, el bisabuelo de Noé. Este hombre agradó al Señor. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.